¿Qué tal amigos? Estamos una vez más a mitad de semana. El precio de Bitcoin $114,000 en este punto. Vemos que en las últimas horas ha estado intentando hacer un rebote. Hemos podido ver que el precio más bajo que ha alcanzado hasta el último movimiento que se ha dado prácticamente el día de hoy ha sido a los $112,420. Vemos que el precio efectivamente continuó retrocediendo, ya no tanto. Vemos que el soporte al parecer lo está encontrando en ese punto y está intentando hacer un rebote. Es lo que podemos ver prácticamente en las últimas 12-20 horas de lo que ha sucedido en Bitcoin. Vamos a ver lo que es el volumen y la capitalización, porque en este punto, como siempre, prácticamente es muy importante, ya que esto nos indica si el movimiento realmente está perdiendo fuerza, ya sea si es bajista o alcista. Hoy podemos ver que el volumen, a comparación del día de ayer, ha tenido una ligera disminución de apenas 2%, ha alcanzado los 69 billones. Ayer lo veníamos viendo y este volumen se había disparado a los 73-74 billones. Lo que está sucediendo el día de hoy es intentando disminuir lo que es esto, y nosotros conocemos que el volumen como tal son transacciones de venta y compra que están sucediendo en el momento en el mercado. Lo que nos indica o lo que nos podría dar una pista si son transacciones de compra o de venta es la capitalización, ya que si la capitalización en este punto vemos un incremento con una disminución del volumen, nos indica que prácticamente las ventas en este punto, las ventas masivas o el pánico en el mercado está intentando pasar, y es lo que estamos viendo al menos hasta este día. Sin embargo, no es nada seguro, no es nada todavía que nosotros podamos alegrarnos, porque si nos pasamos primeramente al gráfico de 4 horas conforme el ADX, ustedes saben que esto nos termina midiendo lo que es la fuerza del movimiento, y hasta este punto el ADX sigue teniendo la misma estructura, tiene una pendiente dirigida hacia la parte alta. Nosotros tendríamos que estar esperando que durante las últimas horas o durante el resto de esta semana, ya saben que eso es indistinto, termine generando un quiebre, que se quiebre lo que es el ADX, lo cual nos indicaría que efectivamente el movimiento bajista que ha comenzado, bueno, desde el máximo histórico en los 125 aproximadamente, y que logró tomar fuerza por los $115,000, terminaría perdiendo esa fuerza como tal cuando el ADX nos indique ese movimiento. Así que vamos a terminar esperando durante estos últimos días. Hoy es día miércoles, un día en el que normalmente el precio tiende a hacer movimientos fuertes, ya sea que sea al alza o a la baja. En este punto solamente vemos un intento de rebote, pero lo que nos indica el ADX es que este movimiento todavía no pierde la fuerza como tal y que lo está intentando, y también lo podemos ver aquí en CoinMarketCap. Ok, entonces el patrón se repite, el patrón actual podría ser de rango. Si nos pasamos aquí a las zonas de liquidez que tenemos desde Trading Different, podemos ver que se ha acumulado un poco más por los $111,600. Esta liquidez es parte de los longs, ya que al ver que se genera una pequeña zona de rango, es normal que se comiencen a abrir este tipo de operaciones, ¿no? Porque se espera que el precio termine rebotando. Sin embargo, no ha perdido la suficiente fuerza bajista, o desde otra perspectiva, este movimiento de rebote no lleva suficiente fuerza para continuar siendo alcista, por lo cual es muy probable, amigos, que durante el día de hoy, después de este intento de rebote, no solamente en BTC sino en algunas altcoins, recordemos que las altcoins en este punto algunas están subiendo, otras no cayeron, otras están en rango, tienen como que cada una patrones diferentes, pero en el caso de Bitcoin podría estar buscando nuevamente la zona baja, un triple suelo o continuación de este rango, es decir, buscar la parte baja de este rango que se ha formado en la temporalidad de una hora, e inclusive ir a buscar la liquidez que podemos ver aquí cerca de los 111,600, 111,500 y uno de los precios más bajos por los 110,000. Ayer ya les venía platicando que inclusive esta liquidez se logra extender cerca de los $108,000, lo habíamos visto en el gráfico de 4 horas me parece. Así que pendientes, amigos, yo considero al menos que si BTC vuelve a retroceder a estos niveles por los 110 o 111, yendo a buscar la última liquidez que queda pendiente por la parte de abajo, mientras que el volumen continúa disminuyendo, podrían ser oportunidades para incorporarnos en long nuevamente, ya que al parecer está pasando lo que es esta caída, está pasando lo que fue la estructura bajista o la corrección que se ha dado en la temporalidad de 4 horas, ya que hasta este punto, al todavía no romper la parte de los $112,000, podríamos considerar que se ha formado lo que es un rango en el gráfico diario, y en el gráfico de 4 horas simplemente ha ido a liquidar todas las posiciones que se habían abierto en el pasado 3 de agosto o 4 de agosto y no habían sido cerradas. Fueron a cerrar esas posiciones, fueron a tocarles los stop loss, y como les menciono, queda un poco de liquidez aquí por debajo del punto más bajo alcanzado en esas fechas, por el 3-4 de agosto, por estos niveles. Bueno, eso sería lo que quedaría pendiente en este punto, y podrían llegar a sacar, es una posibilidad que existe conforme al patrón de volumen y capitalización. La última velita, liquidan todas estas posiciones, y aquí es donde les menciono, muchos entrarían en pánico porque al ver que el precio continúa cayendo, se abrirían posiciones
posiciones en corto y aparte se generarían las suficientes ventas masivas para que, como siempre, los market makers terminen comprando en las zonas más bajas. Así que pendientes con eso. Recuerden que en el gráfico diario todavía se puede llegar a operar, ayer lo veníamos mencionando. Lo ideal sería hacer compras en spot, claro, de manera DCA para operar este rebote en el cual podríamos estar viendo que nuevamente estaría buscando las zonas altas. En el transcurso podría ser de la última semana de este mes para completar el rango y lo que siempre sucede, ¿no? Otra vez el precio para arriba, todos to the moon, viendo nuevos máximos, 150, 200 mil dólares como mínimo y después otra vez para abajo. Así que mucho cuidado con el tipo de operaciones. A los que venían operando shorts, que como les menciono agarraron este movimiento adecuadamente, deberían de considerar cerrar o tomar beneficios a estas alturas porque ya estamos llegando a los suelos, ya estamos llegando a las zonas de liquidez más bajas y lo ideal sería considerar longs, obviamente cuando vaya a liquidar las partes de aquí abajo, amigos. Les recuerdo que el patrón hasta este punto sigue manteniendo la poca fuerza que llegó a tomar en los últimos días, ya que esto terminó formando lo que es una divergencia alcista, ¿ok? Esto ha formado una divergencia alcista con mayor probabilidad de que posteriormente puede ser este fin de semana, puede ser el día de mañana, no lo sabemos, puede ser que vaya a liquidar inclusive los 111 mil o no, pero podríamos estar viendo nuevamente la perspectiva con mayor posibilidad de que posterior a ello vuelva a buscar entre los 118, 119 mil dólares, que es una zona de interés. Y ya saben, para los que están intentando operar este movimiento en spot, saber que cerca de esos niveles sería nuevamente para vender y si continúa subiendo, pues qué bueno, ¿no? Por ahora sería cuestión de esperar y que vuelva a buscar las zonas bajas por los 112 mil dólares para nuevamente agarrar posiciones en long adecuadamente. En el caso de las altcoins podemos ver que algunas han intentado hacer un rebote, lo que ha sido prácticamente el día de hoy. Observen por ejemplo en XRP ya tiene este patrón que estamos esperando en BTC. Después de haber tomado ligeramente volumen el movimiento anterior de retroceso, que bueno, en XRP de igual manera fue una corrección, simplemente no fueron caídas tan profundas. En futuros y con sobreapalancamiento, si no llegaron a cerrar a tiempo, pues sí los pudieron haber liquidados. Y vemos que aquí el ADX ya se ha quebrado, está intentando buscar el punto 23 o al menos ya no continúa con esta pendiente hacia arriba como lo acabamos de ver en BTC, por lo cual vemos un rebote más pronunciado en el precio. Si nos pasamos a Solana podemos ver que el patrón es diferente, en este caso el ADX está por la parte de abajo, lo cual nos indica que este rebote no lleva suficiente volumen. Como podemos ver, efectivamente las altcoins llevan diferentes patrones, sería cuestión de analizarlas una por una para identificar si van a continuar subiendo o no, porque inclusive lo que es el link, ustedes recuerdan que esta llegó a explotar, llegó a subir bastante fuerte, no cayó tanto y en este punto miren, ya nuevamente está alcanzando el máximo que tocó hace un par de días, por lo cual las estructuras en este punto están un poco revueltas, tendríamos que analizar una por una, pero al menos la perspectiva en este punto de ser bajistas está pasando, nuevamente se están abriendo oportunidades de operar al alza y no de operar shorts, ¿ok? Hasta el día de ayer todavía deberíamos de haber tenido un poquito más de cuidado, pero vemos que efectivamente el día de hoy el mercado está reaccionando en general bien y simplemente sería cuestión de que Bitcoin dé la confirmación de pérdida de volumen de esta caída y si en todo caso ya no va a liquidar esas zonas que han quedado pendientes por los 111 mil que les mostré aquí en Trading Different, esto que hemos identificado aquí, ya lo estaríamos viendo principalmente el precio haciendo un rango, intentando continuar con la subida, generando mechazos por la parte de abajo parecidos a estos y lo más importante, el aumento de la capitalización. La capitalización se volvería a recuperar por encima de 2,3 trillones y el volumen con que se mantenga ahí cerca de los 60 billones formaría lo necesario para indicarnos que el patrón nuevamente sería alcista y ya saben, para ir a buscar las zonas altas, ya que la volatilidad y la manipulación, como les mencionaba en días anteriores, ha sido generada simplemente para ello, para que los que vienen en spot terminen vendiendo, para los que compraron por ejemplo en 124 o 123 en esta última subida, aquí estamos hablando de este último pico que hizo, terminarán vendiendo en la parte de abajo y ya saben, se genera este miedo, este pánico, venden en pérdidas y nuevamente cuando el precio se vuelve a recuperar, vuelven a comprar en la parte alta. Ustedes eviten hacer este tipo de movimientos, ya lo veníamos platicando el día de ayer, en todo caso sería lo ideal comprar de manera DCA conforme vaya cayendo el precio, que en este punto ha dado nuevamente las oportunidades de ingresar y en futuros considero que después de los mechazos posibles en Bitcoin que se den en el transcurso del día, que si es que suceden, vuelvo a repetir porque esto nadie lo sabe, el volumen está disminuyendo, pero serían oportunidades para agarrar nuevamente posiciones al alza. También recuerden que es muy importante tener una administración
utilización correcta del capital y no sobreapalancarse. Cuando hablo de sobreapalancamiento estamos hablando a posiciones mayores a 30 a 40x, al igual que también debes de saber qué temporalidad estás operando. En el canal, inclusive si lo buscan, tengo algunos videos en el que explico esto, las temporalidades. En lo que es la comunidad privada de trading ya lo tenemos ahí especificado, lo tenemos de manera ordenada para que puedan verlo y logren comprender las temporalidades y saber en qué puntos tomar decisiones, es decir, de compra, de venta, entrar en el mercado o de salir. Por ahora no hay nada más que mencionar, simplemente esperar esos movimientos hacia la baja que yo consideraría que serían oportunidades para volver a entrar al alza, ya que los shorts pues bueno ya han dado beneficios en los movimientos anteriores y sería cuestión de respetar el patrón actual, el cual prácticamente es un rango en la temporalidad diaria o también podríamos verlo ya en el gráfico de 4 horas.